gusta estar aquí. Yo le puse de título Rememorando el libro México 1847. Este es un libro que lo hicimos hace muchísimo tiempo y vamos a ver por qué es importante este libro. Bueno, es importante porque creo que readquirió cierta vigencia el tema de la guerra y de la invasión. ¿Por qué? Porque tuvimos eventos internacionales como la invasión de Ucrania en febrero de 2022 y luego la invasión de Gaza en octubre de 2023. México 1847, estamos hablando de un año en particular. Y la problemática que nos atañe es si perdimos el territorio o fuimos despojados de ese territorio, ¿sí? Entonces yo recuerdo que, pues sí, tuvimos cierta discusión y hubo un cierto debate en torno a, unos decían, no, no, es que en realidad fuimos despojados y demás, ¿no? Y yo me inclino también porque fue una pérdida, o sea, lo perdimos en distintos rubros, ahorita lo voy a ir explicando. Lo perdimos porque nos quedamos sin él, sin una parte del territorio, pero también lo perdimos porque perdimos la guerra. Luego los términos han cambiado. Durante mucho tiempo se habló de la invasión o de la intervención norteamericana de 1847. Hoy en día se usa más guerra entre México y Estados Unidos. Otro debate bien interesante es pensar que ahora se trae a colación es si fue una guerra de conquista o si fue una guerra justa. Fíjense qué interesante. En otra de las charlas que yo di sobre William Prescott, yo hablaba justamente también de la guerra del 47 desde otra perspectiva, pues, pero ahí nos dábamos cuenta que había un símil entre esa guerra y la conquista de los españoles, o sea, la conquista de Hernán Cortés, ¿no? Sobre México Tenochtitlan. Porque incluso, bueno, en esa charla yo decía, hubo un momento en que en la guerra del 47 se siguen la misma ruta que siguió Hernán Cortés, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que el término guerra de conquista también está vigente, ¿sí? Para nosotros es una guerra de conquista. Para los anglosajones que llevaron a cabo esta guerra, es una guerra justa. Fíjense cómo es diametralmente opuesto el punto de observación del fenómeno, ¿no? Para ellos es una guerra justa. ¿Por qué? Pues porque México se atontó, o sea, la verdad es casi eso, pero ahorita vamos a ver los detalles, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen de nuestro libro. La imagen de nuestro libro que presenta un mapa, o sea, un mapa de los antiguos territorios, de los territorios que se perdieron y de cómo quedó México, ¿no? Entonces, a mí me parece precioso la caligrafía, el mapa, el título chiquitito, ¿no? Porque a veces yo hago títulos muy grandes. Este es perfecto, acotado y me pareció excelente, ¿sí? Entonces, lo traemos otra vez así a la palestra. Bueno, lo primero que me pregunté es, ¿qué saben los mexicanos de este acontecimiento histórico? Digo yo, bueno, ¿qué saben los mexicanos de este acontecimiento? Pues realmente muy poquito, pero sí sabemos todos que perdimos la mitad del territorio nacional, ¿no? Incluido Texas. Y fíjense que aquí lo incluyo porque, porque en un principio, o sea, lo que estaba a discusión era el territorio de Texas y luego nos vamos a dar cuenta de que de Texas se pasó a la mitad de México, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que saben pues desde los niños en la escuela es que los niños héroes. Existieron unos niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec, que se enfrentaron a los invasores, ¿no? Y que tuvimos a Juan Escutia, que se envolvió en la bandera y por una cuestión de patriotismo. Entonces, esta imagen de la historia oficial sí la tenemos más o menos presente.
Entonces tenemos un gran monumento a los niños héroes en Chapultepec. Y luego ha venido también el estudio de estos temas que, que se han un poco circunscrito a la cuestión de si fue un mito o si realmente fue realidad esta cuestión de los niños héroes, ¿no? Incluso hay tesis sobre la temática, pero bueno, es interesante abordarlo. Pero realmente esos mitos a veces constituyen parte de los cimientos de un país, ¿no? Porque nos vamos forjando a través de cierta idea de la nacionalidad. También sabemos que Santana, o sea, normalmente te dicen, ¿qué pasó en la guerra? Ah, no, pues que Santana vendió el territorio nacional. Y entonces con esto se convierte en mi villano favorito, casi casi. Hace muy poquito acabo de ver una encuesta que hizo Mitofsky en el 2019, donde preguntando así a los mexicanos, ¿cuál es el héroe de México? ¿No? Entonces, pues en primer lugar estaba Benito Juárez. Y muy abajo de Benito Juárez estaba Zapata. Y luego ya venían otros, ¿no? Otros menos importantes, pero digamos, la diferencia numérica era muy grande. El héroe nacional es para los mexicanos Juárez. Y en el caso de los villanos, estaba como gran villano justamente Santana, ¿no? Y después de Santana, ya no me acuerdo cuál era el otro que venía, pero hagan de cuenta que por ahí ya con Santana tenía algo así como 40-50% de villano y por ejemplo, Maximiliano tenía 3.5 y Iturbide tenía 2.8 y por ahí estaba también, obviamente, déjame pensar, el de la Revolución Mexicana, este, el malvado de la Revolución Mexicana, el que mató a Madero. Victoriano Huerta. Victoriano Exactamente, Huerta. exactamente. Bueno, Huerta sí es, obviamente, también de esos villanos feos, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que saben los mexicanos, pues esa es esta cuestión que nos debatimos siempre en los dos traumas de la historia de México, que son la conquista y el México de 1847, y hasta viene relatado, o sea, más bien es parte del argumento de la película de Bardo, ¿no? Entonces, no les quise poner yo el monumento a los niños héroes porque es por todos conocido, pero dije, bueno, me salió lo del obelisco, dije, es más original y además está muy bonito, se ve muy lindo con el castillo de Chapultepec. Pero es esta idea del mito de los niños héroes, ¿no? No voy a poner muchas imágenes, más bien es la única imagen que voy a poner de Santana, a pesar de que en toda la charla voy a hablar muchísimo de él. Es un daguerrotipo. No estoy segura de la fecha porque no aparecía, pero es un Santana joven. Es un Santana joven y aquí me voy a detener un poco en el personaje porque bueno, Santana es realmente un personaje muy, muy interesante. Va a estar en la política mexicana como 50 años, desde la época de Iturbide hasta la época de Juárez, pero ya después de la República restaurada incluso, ¿no? Vive más que Juárez, porque él nace todavía en el siglo XVIII, en 1796, no, sí, 96-94, y va a morir en 1876, o sea, muere a los 82 años de edad, ¿sí? Y bueno, pero su época realmente fuerte, importante, es de los años 1830 a 1850. ¿Sí? Ahí hay 30 años en los que él es la figura clave de la política mexicana. Es decir, es el hombre, decía, hay un libro de González Pedrero que dice que se llamaba El país de un solo hombre. Pues ese es Santana, ¿no?
O sea, él era el hombre fuerte y realmente se van a decidir muchas cosas a partir de lo que él quiere, ¿no? Bueno, voy a empezar a comentar la importancia del término del destino manifiesto. Como término se ubica hasta 1845. El destino manifiesto tiene que ver con el expansionismo territorial. Pero este destino manifiesto empieza mucho más atrás de esta fecha. Es de carácter religioso y digo yo, luego se seculariza, o sea, luego se le quita el carácter religioso, pero empieza siendo un motivo religioso. Es una convicción de ser un pueblo elegido, ¿sí? O sea, los Estados Unidos tiene esta convicción, eh, porque tiene pruebas de logros individuales, eh, porque tiene en boga los valores protestantes como el trabajo, la riqueza económica, el éxito. Esas son pruebas. O sea, hay pruebas que, como si Dios les hubiera mandado ciertas señales de que son el pueblo elegido a nivel país, pero aparte sus habitantes en la vida cotidiana van a ir teniendo logros individuales que los vas a hacer también ser una prueba de este haber sido escogidos por Dios, ¿no? De este éxito personal es una prueba de ello, ¿no? Entonces también tienen la convicción de ser un pueblo civilizado que llevará la luz a los demás, ¿no? Y entonces el término se seculariza cuando ya se incluyen los principios liberales. Y los principios liberales van a ser la democracia, el sistema republicano, el federalismo y otros más, ¿no? Si nos ponemos a ver en el siglo XX, lo ubicaríamos como la extensión del área de la libertad. Esa es la frase que nos está conectando con el destino manifiesto del siglo XIX, ¿no? Estados Unidos hace todo solamente para extender el área de la libertad. Ese es su propósito en el mundo, ¿no? Ok. Ellos empiezan con unos territorios que son bastante chicos, en el siglo XVII, las 13 colonias. Pero hay toda una promoción a la inmigración, ¿no? A la inmigración europea. Y entonces, pues van llamando inmigrantes para trabajar las tierras y demás. Y entonces hay necesidad de tener más tierras, ¿no? Porque están llegando una gran cantidad de gente. Entonces están también en boga las ideas fisiócratas que están relacionadas con el uso de la tierra en sí, ¿no? El uso de la tierra en sí también va a ser muy importante dentro de estos principios del protestantismo y de este nuevo país, ¿no? Entonces hay una inevitable necesidad de adquisición de tierras. Bueno, estas tierras se van a conseguir de qué manera, por cesión, por compra o por guerra justa. No hay de otra. O sea, o no las dan por las buenas, o les apretamos un poquito más, o va la guerra. ¿Sí? Y así se empezaron a hacer de más tierras, o sea, no se quedaron con esas 13 colonias, fueron ampliando sus territorios poco a poco, le compraron a Francia la Luisiana en 1803 y luego le compran las Floridas a España en 1819. La preocupación del gobierno virreinal es bastante, tanto que llegan a firmar un tratado con Estados Unidos, que es el Tratado Adam-Onis, el 22 de febrero de 1819. Fíjense, estamos en plena guerra de independencia, pero, pero Estados Unidos ya está empezando a insistir que quiere más tierras del lado de la Nueva España todavía, ¿no? Y entonces lo que quiere aclarar es dónde están los límites fronterizos, hasta dónde llega la Nueva España para que ellos se puedan ir extendiendo, ¿no? Miren, voy a enseñarles muchos mapas, espero no sea demasiado aburrido, pero este mapa, hay uno que me faltó, que es el de las naciones indias, que es realmente interesante. Todo ese territorio de Texas y bueno, mucho más al norte todavía,
había muchas naciones indias asentadas, ¿no? Pero España realmente había logrado tener control apenitas de esas zonas. Y digo apenitas porque estamos hablando de que había un camino real, así como está el camino real que llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Este es el camino real que va hacia Texas, ¿sí? Entonces, donde se establecieron una serie de misiones y presidios a finales del siglo XVIII. Nosotros acabamos de ir de paseo y vimos esta cuestión de la fundación de misiones a finales del siglo XVIII en la Sierra Gorda, pero este es otro ejemplo, eso estaba muy cerquita, aquí está bastante lejos de México, pero a pesar de eso, bueno, llegan los españoles a establecerse en estos lugares, ¿no? Que van a ser muy codiciados, obviamente, por los anglosajones. El 17 de enero de 1821, el gobierno español, fíjense, todavía no se ha consumado la independencia, dio permiso a Moisés Austin para que trajera colonos al territorio de Texas. Después hubo una fuerte presión al gobierno de Iturbide, llegó el representante de los Estados Unidos, Joel Poinsett, y le dijo que quería comprar Texas. Iturbide le dice que no, que no estaba dispuesto a eso, pero sí entran en conversación, pero en cambio Ponce se dedica entonces más bien a boicotear el proyecto monárquico y a decir que México debía ser una república y demás, y bueno, en fin, pero Ponce tiene que salir de México, en ese momento se va Ponce a Chile. El chiste es que después ya, una vez que ya se consolida la República Mexicana en 1823, también se le da permisos ahora al hijo de Moisés Austin, que es Esteban Austin, para que lleguen más colonos a Texas, ¿no? Entonces los colonos empiezan a arribar, fíjense, en el 21, ya para el 30, la situación ya se vuelve preocupante para el gobierno mexicano, porque era algo así como 8 anglosajones y 2 mexicanos, ¿no? O sea, empiezan a ser mayoría numérica los pobladores anglos. Y eso implicaba muchos problemas, porque en estas leyes que se dieron de colonización, se les permitía entrar, pero se les decía, ok, van a entrar, pero tienen que obedecer al gobierno mexicano. Sí, 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 cómo no, no, o sea, ahorita vamos a ver que eso no funciona. Entonces, ya para el 6 de abril de 1830, Lucas Alamán dice, ya, vamos a dar una ley que restrinja la entrada de colonos, no pueden entrar esa cantidad de gente, eh, vamos ya a tener control de la zona, pero imaginen que la zona es realmente lejana, lejana de la Ciudad de México, de la capital del país, entonces es difícil retener esos territorios, ¿no? Bueno, el territorio de Texas, ya una vez que somos independientes, en realidad no estaba solo, era el estado de Coahuila, Texas, estaban juntos. Bueno, ya para 1831, los anglosajones piden la separación de Texas de Coahuila, ¿no? En 1832 se empiezan a organizar, hacen asambleas así de tipo democrático y demás, y donde dicen, no, 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 bueno, es que nosotros no tenemos por qué obedecer al gobierno mexicano, además no se relacionaban con la población, ellos hablaban en inglés, ellos tenían otra religión, o sea, muy difícil la relación entre mexicanos y anglos. Todo esto, pues derivó, ¿no? En la separación, pero vamos a ver antes, en 1835 hay cambios en México y pasamos de República Federal a República Centralista, ¿no? Este fue el pretexto perfecto para que Texas dijera, ¿saben qué? Entonces yo ya no le entro a la República Centralista, prefiero separarme porque yo sí soy muy federalista, a mí me interesa que Texas tenga, o sea, digamos, sea más libre en sí misma y no dependa del gobierno del centro, de la Ciudad de México, ¿no? Y otro pretexto fue
la cuestión de la abolición de la esclavitud, que la declaró el presidente Vicente Guerrero en 1829. Obviamente, muchos de esos colonos que llegan a Texas llegan con esclavos, ¿sí? Y entonces cuando México dice se acabó la esclavitud, ellos dicen, ¿cómo? O sea, no puede ser. La base de nuestro sistema es la esclavitud, ¿no? Tener gente que trabaja el campo, pero son nuestros esclavos. Bueno, y ahí ya traigo a colación al doctor Miguel Soto, porque el doctor Miguel Soto se ha dedicado muchos años a la cuestión de Texas y en especial a las compañías deslindadoras que vendían predios allá, ¿no? Y él descubrió investigando en los archivos y demás, que, que no solamente anglos empezaron a comprar predios allá, sino que también mexicanos compraron Texas, territorios, ¿no? Y un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, pero así de los más sonados es Vicente Filisola, que era el segundo general más importante del ejército mexicano después de Santana. Él tenía tierritas allá. También me parece que, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero va a salir por acá. A ver, déjame, aquí está, en esta siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a entender un poquito. ¿Cuáles son los antecedentes de la guerra del 47? Pues los antecedentes son nada menos que la independencia de Texas y el personaje Antonio López de Santana. El 2 de marzo de 1836, Texas se declara independiente de México. El presidente va a ser David G. Burnett y el vicepresidente va a ser Lorenzo de Zavala, ¿no? No es casual, fíjense, Lorenzo de Zavala es un político mexicano muy importante, en la década de los 20 es importante. Él estuvo muy ligado justamente a Ponce y a Vicente Guerrero. Entonces, para que Guerrero llegara a la presidencia, todo eso se lo organizó Lorenzo de Zavala. Pero bueno, tiene muchos intereses entonces con Estados Unidos y tanto así que de tener sus tierritas lo nombran vicepresidente, ¿no? Después viene la campaña de Santana en Texas. Entonces Santana decide que él ya había participado, ahí me voy a regresar un poquito a Santana. Santana ya había participado en el frenar el intento de guerra de reconquista de España en 1829. Y entonces ahí, pues Santana se había vuelto como que el héroe nacional. Entonces le dicen ahora, bueno, pues ahora lánzate a Texas. Y entonces Santana se va a Texas. Es toda una aventura porque tuvo que organizar un ejército, porque no había dinero, porque estaba lejísimos, porque sus soldados estaban cansados. Cuando llegaron, los enroló en San Luis Potosí, pero de ahí la marcha hasta San Antonio, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento muy largo, ahí hubo 3 batallas importantes, estas que menciono aquí, el Álamo, Goliat y San Jacinto. Ganan las dos primeras y sobre todo en Goliat me parece que hay una masacre bastante fuerte de anglotejanos. Entonces, los tejanos se quedan muy enojados con Santana, pero pierde San Jacinto. Pierdes en San Jacinto, es una derrota para Santana, y no solo eso, sino que lo aprenden, ¿no? Lo aprenden, es encarcelado, vive en una cárcel tejana muchos meses, no me acuerdo ahorita exactamente, creo que 7 meses, algo así, y lo hacen firmar los famosos tratados de Velasco. Entonces, el tratado de Velasco, se llamaban los tratados de Velasco porque tenía una parte que era confidencial, en donde le hicieron firmar que él primero no volvería a luchar por recuperar Texas. Y lo más importante era que pues, por todos los medios él ya no volvería a participar, ¿no? Entonces,
O sea, como que en el entendido de que casi, casi iba a reconocer esa independencia, ¿no? Pero bueno, estos tratados quedan así, después son motivo de debate porque en México dicen, pues esos tratados no valen, el presidente estaba prendido y demás, y estaba fuera del país, es interesante. Bueno, Santana pide entonces entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, cuando está encarcelado, ya ruega que por favor tengo que hablar con el presidente. Y entonces ya va con Andrew Jackson y este le dice, pues tú firmaste los tratados de Velasco, entonces si seguimos en el entendido de que firmaste eso, entonces mira, un barco norteamericano te va a llevar a Veracruz de regreso y regresa en 1837. Entonces, obviamente, al regreso, pues no le va muy bien con la opinión pública. Lo critican mucho por haber firmado estos tratados y demás, pero viene otra nueva ocasión para Santana y es la Guerra de los Pasteles. En 1838-39, es la primera intervención francesa. Francia llega a Veracruz y bombardea el puerto de Veracruz y demás. Y entonces es una oportunidad para un nuevo protagonismo, ¿no? Y además el protagonismo es todavía más grande porque Santana pierde la pierna izquierda con un cañonazo, o sea, cuando está al frente de su ejército, le cae así el cañonazo, total que le tienen que amputar la pierna izquierda y entonces otra vez queda como, wow, wow, ¿no? Otra vez como el gran héroe, ¿no? Entonces va y viene, oscila entre que todo el mundo lo quiere y luego todo el mundo lo odia y así. Bueno, parte de Texas, regresando, quedó como territorio en disputa. O sea, una parte de Texas como que ya estaba entendido que ya quedaba en manos de los anglotejanos, pero hay otra partecita que había quedado como, todavía no se decide si ese sí regresa a México, esa parte, o si ya de plano se va a formar parte de ese territorio de Texas, ¿no? Ahora, lo interesante es tomar en cuenta que Texas fue independiente por 9 años. Eso es poco conocido, ¿eh? La verdad, la gente no sabe esto. Texas fue independiente por 9 años y además luchó por obtener el reconocimiento internacional. Y de hecho fue Gran Bretaña y Francia los que le dieron el visto bueno a Texas, ¿sí? Este mapa, voy a poner varios, pero este es para que vean las principales batallas que se libraron en Texas, ¿no? Entonces, todo lo azulito, pues es el del ejército mexicano, Santana, que intenta, o sea, que llega hasta Texas, intenta recuperar, y su segundo a bordo ahí está Filisola, ¿no? Pero fíjense, cuando Santana es aprendido por el ejército norteamericano, Filisola, que debiera haber seguido las operaciones militares, se da la vuelta y se va, y se retira con el ejército mexicano. Ahora se entiende muy bien por qué lo hizo, porque tenía intereses en la región, porque él también tenía tierras allá, ya había comprado tierras, ¿no? Entonces no crean que solamente los malos eran del otro lado. Bueno, luego siguen, hay otros militares, pero de menor rango, menor importancia, y esta es más o menos el lugar donde se va a desarrollar la pérdida de Texas, que lo va a llevar a la independencia, ¿no? Este otro mapa justamente muestra esto que les decía. Este es Texas y este es el territorio en disputa que queda un poco como que en veremos de quién va a ser, ¿sí? Fíjense que en Texas hay una cuestión muy, muy interesante porque inicialmente la Nueva España llegaba hasta un río que estaba por acá, que era el río Sabina, el río Sabina. Y entonces la Nueva España decía, pues hasta acá llega la Nueva España. Pero los tejanos decían, no, no es cierto, no llega hasta acá, llega hasta acá, al Nueces. O sea, se querían quedar con esta parte sota. Y después vamos a ver que van a alegar que no,
que la frontera de Texas no es ni el Sabina ni el Nueces, sino el río Bravo, hasta como lo conocemos hoy, ¿no? Bueno, inicio de la intervención norteamericana en México. En realidad nosotros le pusimos la guerra del 47, pero la guerra empieza en 1846 y va a terminar en 1848. Un poco de números, yo sé que es medio aburrido estar viendo fechas y fechas, pero sí es interesante porque lo que quiere decir, ¿no? Ya desde julio, fíjense, desde julio de 1845, los tejanos pidieron su anexión a los Estados Unidos. Y bueno, me iría más atrás, desde 1844 hubo varias expediciones sobre esos territorios de los anglotejanos para conocer la región. Entonces ya en julio del 45 los tejanos dicen, no, ¿saben qué? Pues sí nos queremos unir a Estados Unidos. Entonces, en diciembre, Texas es admitido como un nuevo estado y es admitido como un estado esclavista. Ya en enero de 1846, ya las tropas norteamericanas estaban en ese territorio. O sea, ya estaban prácticamente dueños de, ¿no? Entonces, entran a Texas con el general Zachary Taylor. Y ahí hay las primeras, hay dos batallas, hay Resaca de la Palma y Palo Alto, esta zona allá justamente, y bueno, son los primeros enfrentamientos entre mexicanos y anglotejanos, ¿no? En 1846, el 11 de mayo, ya el presidente Polk, que es el presidente de entonces, manda un mensaje al Congreso de Estados Unidos donde advierte que la guerra ya era un hecho, que los mexicanos habían invadido Texas, y entonces su argumento es, México ha derramado sangre norteamericana en territorio norteamericano, ¿sí? Porque ahí, en esas batallas que les digo, pues sí mueren algunos norteamericanos, ¿no? Entonces, el 13 de mayo de 1846, el Congreso aprueba que ya es una declaración de guerra contra México, y Zachary Taylor ya tiene el permiso de adentrarse en México por Matamoros, Monterrey, y llega hasta Saltillo, y tiene más o menos la intención de llegar hasta San Luis Potosí. Aquí vamos a tener a dos personajazos. Dos personajazos. El primero es justamente el presidente de los Estados Unidos, James Knox Polk. Él va a ser presidente de Estados Unidos de 1844 a 1849. Y el otro es el general Zachary Taylor, que comanda uno de los ejércitos, ¿eh? Ahorita van a ver que no es uno, van a ser varios. O sea, son muchos los generales que se están metiendo a México, pero por todos lados. Ahorita les muestro un mapa donde lo veremos, ¿no? Bueno, Zachary Taylor es recompensado después por lo que logra en México, y de hecho llega a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Más adelante. Aquí está el mapa de la campaña de Taylor. La campaña de Taylor va a ir de marzo del 46 a febrero de 1847. Estas eran las batallas que les decía yo, Palo Alto y Resaca de la Palma, en mayo de 1846, ¿no? Y Taylor va a tener una batalla que se conoce mucho más que estas otras dos, que es la batalla de Buenavista. Es que normalmente se conoce como Buenavista o la Angostura. Entonces aquí vamos a ver otra vez a Santana. Santana y la guerra del 47. Bueno, la campaña de Santana contra Taylor se da en Buenavista o la Angostura el 22 de febrero de 1847, y al parecer Santana dice que fue empate, que no ganó ninguno de los dos, que realmente quedaron pues así, igualitos, ¿no? Pero bueno, eso hace que Santana se regrese, digamos, a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la siguiente parte de la intervención va a correr a cargo ya no de Zachary Taylor, sino de Winfield Scott. Y entonces esta es la intervención por Veracruz, ¿no?
Pero también tenemos intervención en California, intervención en Nuevo México y en toda incluso por barco están tratando de apoderarse de la Baja California y de muchos de los puertos que hoy conocemos, ahorita va a salir en el mapa, desde Santa Bárbara, San Francisco, Monterrey, todo esto, San Diego, por allá también hay ejército norteamericano invadiendo, ¿sí? Entonces, en plena guerra de intervención, pues México está dividido. México está dividido en partidos políticos. Los estados, por la cuestión del federalismo, alegaban que, pues, si a mí no me llega la guerra de intervención, yo no tengo por qué mandar dinero para hacerle frente al ejército extranjero, pues a mí me vale, ¿no? Y entonces, pues obviamente que el gobierno está queriendo obtener recursos, les exige a los estados y los estados no reaccionan. Por otro lado, los generales traen pleito entre ellos, entre unos y otros. Hay además un intento de conspiración monárquica de Mariano Paredes de Arrillaga. Hay también un intento de el presidente Gómez Farías. Bueno, era el vicepresidente, porque normalmente el presidente era Santana, pero dejaba a cargo a Gómez Farías, de que obtuviera dinero de alguna forma. Entonces le dice, bueno, vamos a pedirle a la iglesia. Entonces, confisquemos bienes de la iglesia y así obtenemos dinero, ¿no? Y aparte hay un grupo de jóvenes mexicanos que se sublevaron ahí un poquito, miembros de la Guardia Nacional o algo así, que se llamaron los polcos, ¿no? Hay dos versiones que se llamaron polcos porque eran como que defensores justamente de la iglesia, medios conservadores, y que, bueno, hay dos versiones que bailaban la polca y por eso les llamaron polcos, o porque su comportamiento hacía que beneficiaran la política de polk, ¿no? O sea, la política de los Estados Unidos, el estar insurreccionándose en momentos cuando se necesitaba una unidad nacional, pues no estaba muy bien que digamos, ¿no? Por otra parte, hay un desempeño sospechoso de Santana en la guerra, ¿no? Eso es realmente, o sea, uno lo tiene que leer. En nuestro libro hay una parte dedicada a Santana especialmente, pero bueno, en varios de los artículos hablamos de Santana. Y últimamente he profundizado en el tema, es muy interesante, con el libro del doctor Will Fowler, dedicado a una biografía de Santana, ¿no? Bueno, luego van a ir las campañas militares de la guerra del 47, las campañas militares que vienen en la ruta de Veracruz. Primero se da una campaña en Cerro Gordo, todavía en Veracruz, y luego ya las famosas de la Ciudad de México, Padierna, Churubusco, Molino de Rey, Chapultepec. Y la toma de la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1847. Este es un mapa que nos da idea de que no fue de la noche a la mañana esta intervención, pues esto ya lo tenían planeado desde mucho tiempo atrás. Y entonces todas las rutas que hubo, o sea, todas estas flechitas negras son las rutas que siguió el gobierno norteamericano para entrar en México, ¿no? Entonces, miren, desde acá estaban hasta acá haciendo Kearny, el general Kearny, acá va a estar un Donipan en California, va a haber otro que toma, les decía yo, San Francisco, Monterrey, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Diego, otro que llega hasta Mazatlán, ¿no? Entonces, bueno, y Santana nada más llegó aquí, Rosita, ¿no? De San Luis Potosí a la Angostura. Y bueno, ya se habían dado estas otras que decíamos, ¿no? En territorios. Lo rosa es lo mexicano. Y lo negrito son o sea, los ejércitos de Estados Unidos. En este recuadro vemos la entrada de Winfield Scott, que aquí está en grande.
¿no? Que aquí está en grande, que es lo que decíamos que era la ruta de Hernán Cortés. Esto es nada menos que Winfield Scott en 1847. Me costó mucho trabajo encontrar una foto justo de este año, pero la encontré porque había muchas más fotos de Winfield Scott ya de viejito, ¿no? Pero así no llegó a México, sino llegó así, ¿no? Bueno, esta es una como especie de litografía donde ya se ve al ejército norteamericano en el zócalo de la Ciudad de México y si se fijan está ya ondeando aquí la bandera de las barras y las estrellas en Palacio Nacional, específicamente el 15 de septiembre, para todavía mancillar más el honor de los mexicanos, ¿no? O sea que realmente estuvo meticulosamente planeada la entrada de Winfield Scott. Llegó como en mayo a Veracruz y ya la campaña realmente en la Ciudad de México va a ser agosto y septiembre. ¿Para qué? Para que el desenlace fuera ese, ¿no? Bueno, datos curiosos o poco conocidos. La propuesta de tratado ya la había presentado Nicolás Trist el 1 de septiembre y es lo que se va a convertir en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de febrero de 1848 con el que se termina la guerra, ¿no? El general mexicano María Anaya en Churubusco le dijo a un general norteamericano, mire, si tuviéramos suficiente parque, usted ya no estaría aquí. Ese es el problema, que a los mexicanos les faltaron armamentos. Sí había generales mexicanos peleando, pero no tenían el armamento adecuado, ni suficiente, ni demás, ¿no? El batallón de San Patricio sufrió muchísimo porque cerca de ellos fueron masacrados en la defensa de Churubusco. Los pocos que quedaron fueron ajusticiados y ahorcados, castigados con la D de desertores en San Ángel. Y si recuerdan, ahí por donde está justamente el INER, hay una placa alusiva donde están los nombres de todos los irlandeses del batallón de San Patricio que se unieron a la causa mexicana, ¿no? Entonces, ese es un tema que también trabajamos en el libro y lo trabajó específicamente, si no me equivoco, Ray y Roberto Quiros, que espero también que esté Roberto por aquí. Bueno, luego ya fíjense, curiosamente, el ejército mexicano comandado por Santana sale de la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1847, ¿no? Después de la batalla de Chapultepec, y dice, bueno, ya mejor retiro el ejército, pero ya nos ganaron, y entonces me voy a reorganizar. Entonces sale de la Ciudad de México y deja a la Ciudad de México a expensas del ejército invasor, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, el 15 de septiembre de 1847 ondea la bandera de los Estados Unidos en Palacio Nacional. Hay una revuelta popular en la Ciudad de México y eso les va a encantar a ustedes que están trabajando en Ciudad de México. Un libro que no pueden dejar de leer es el libro de Luis Fernando Granados, que se llama Sueñan las piedras, y es un relato del alzamiento popular que hubo en la Ciudad de México los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1847, hasta que se dieron cuenta que pues, era, fíjense, es muy interesante porque lo que dice él, bueno, una vez que ya el ejército se fue, el populacho empezó a agarrar lo que tenía al alcance para combatir a los invasores, ¿no? Entonces, el libro no se lo pueden perder, es un libro que además, tristemente, Luis Fernando Granados murió, era de mi generación, de la Facultad de Filos, entonces, pues hay que leer su libro porque es una joya, es una joya. Él recurre mucho al pensamiento de Georges Roudet, que también habla de las revueltas populares en la Revolución Francesa y demás, ¿no? Y en Inglaterra, y en fin, sigue más o menos esa línea. Bueno, mientras el pueblo está levantándose en armas, la élite mexicana decide hacerle un banquete en el desierto de los Leones, o sea, los miembros del ayuntamiento se ponen a los pies de los invasores. Y bueno, lo que quieren es obviamente también firmar un armisticio
para que no se desquiten estos invasores con la población civil, ¿no? Y llegamos al Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firma hasta el 2 de febrero de 1848. Mientras tanto, el ejército invasor está aquí presente, ¿no? Entonces, ya en este tratado, México pierde Texas, más, fíjense, Nuevo México y California. De Nuevo México y California va a sacar 8 estados Estados Unidos. Que ya no solamente va a ser Nuevo México, Arizona, California, Nevada, parte de Utah, Colorado, Kansas y Oklahoma. Estas Utah, Colorado, Kansas y Oklahoma son pedacitos chiquitos, pero forman esos estados también con un pedacito de lo que era, de lo que era en estos territorios mexicanos, ¿no? A cambio, México recibiría 15 millones de dólares, que eso es otra historia muy interesante por contar, porque ese dinero no llega completo a las arcas mexicanas. Se lo cobran a los chinos, los agiotistas. Bueno, una cosa que de veras de dar pena. Entonces, ni siquiera nos llegaron completos los 15 millones de dólares. El presidente de México, que era Manuel de la Peña y Peña, dijo, por lo menos México sobrevivió, o sea, pudimos haberlo perdido todo, porque obviamente a los que firmaron el tratado, pues los mexicanos se los comieron vivos. O sea, les dijeron, ¿cómo es posible que hayan firmado un tratado de este tipo? O sea, no es posible. Y ellos decían, pero es que se tenía que acabar esta guerra, la íbamos a perder de todos modos. Ya, o sea, no había nada que hacer, no podíamos recuperar eso. Mientras esa era la visión de los mexicanos, en Estados Unidos, el que firmó, que fue Nicolás Tris, fue reprendido por haber obtenido tan poco. Es de no creerse, por haber obtenido tan poco. Bueno, estos nuevos estados tenían la decisión de ser libres o ser esclavistas. El presidente John Knox Ball, que era de Carolina, le hicieron justamente una estatua recordándolo, ¿sí? Dice Mecklenburg County, presidente del 45 al 49, dice, para aquel que engrandeció nuestras fronteras nacionales, ¿no? Madre mía. No sé qué tan conocido sea la estatua esta, pero bueno, sí nos cae como este, no muy bien. Voy a pasar al libro concretamente. Eh, Volvemos a cuáles son las temáticas que nosotros abordamos en el libro, porque yo creo que en verdad el libro es muy bueno y no porque yo lo haya coordinado, o sea, participó muchísima gente, o sea, muchísimos CLIOs tuvieron investigaciones interesantes y entre las temáticas les voy a contar solo las de los que siguen vigentes, ¿eh? Entonces, liberales y mexicanos y el modelo norteamericano, independencia de Texas, destino manifiesto, Santana, conspiración monárquica, batallón de San Patricio, iglesia mexicana, federalismo y finanzas, sociedad mexicana, guerra de castas, tratado de Guadalupe Hidalgo, personajes de la guerra, participación británica, la prensa y hasta las conclusiones que fueron de Claudia Espino y Rafa Luna, mis respetos. O sea, el libro es un librazo, o sea que lo tenemos que volver a leer todos y tenemos que hacer una nueva edición para seguir vendiéndolo o para distribuirlo o tenemos que hacer que en las redes se siga descargando. Porque hemos tenido suerte gracias a la promoción que hizo justamente Javier. Entonces, ¿quiénes fueron los autores de esto? Pues Sabino González, José Luis Chong, María Concepción Delgado, Conchita, Viridiana Olmo, Roberto Quirós, Raimundo Casanova, Filiberto, Nuria, Javier Hernández, Humberto Flores, que solo lo veo en las mañanas diciendo hola, pero está aquí, Amanda Cruz, Juan Francisco Calderón, Claudia Espino, Rafael Luna, entre otros, entre otros que ya no están tan presentes en la asociación, pero que hicieron unos trabajos muy, muy buenos. Ya llegué por fin a las conclusiones y entonces ahí me surge esto, ¿por qué perdimos la guerra? O sea, perdimos la guerra porque los territorios estaban muy lejos, porque había poca población mexicana,
porque los gobiernos dieron leyes de colonización muy laxas que permitieron la entrada de anglosajones a la zona. O sea, no hay de otra. O sea, nosotros lo fuimos permitiendo. Porque Santana no pudo recuperar Texas por medio de una campaña militar, fue apresado y todo, perdió en San Jacinto. Pero también perdimos la guerra, no solo por culpa de un individuo, porque, o sea, volvemos a lo que les decía yo, todo el mundo culpa a Santana, no es Santana. O sea, Santana tiene una parte y una parte muy fuerte y que lo podemos acusar por varias cosas muy, muy duras, pero no fue Santana, fueron las condiciones del país, ¿sí? Entonces son una variedad de motivos, digo yo, la indiferencia de los estados, la falta de dinero para provisionar a las tropas, el tener un armamento viejo y deficiente, los pleitos entre los distintos partidos. Por un lado teníamos a los puros, que eran así como los liberales, los moderados, los santanistas, los monárquicos como conservadores, los polcos, etcétera, etcétera. Había por otro lado un pleito entre los generales mexicanos, había falta de liderazgo y estrategia militar de Santana. O sea, Santana tenía muchísimo carisma. Era un personaje muy singular porque sus tropas lo querían, o sea, se unían a él, los convencía con su discurso y órale, vamos y vamos a luchar por México. Pero le faltaba la estrategia militar y entonces perdía, ¿no? Perdía las batallas. Entonces, bueno, y aparte, los subalternos, pues lo querían opacar y entonces querían brillar ellos, en fin. Y, y esto le va a interesar mucho a Nuria, porque en 1847 México no tenía un concepto de nación consolidado. O sea, a pesar de que la independencia, la consumación de la independencia es 1821, 1847 y todavía México está luchando por conseguir estabilidad política, estabilidad económica, en fin, porque acuérdense que es una serie de cambios en el gobierno de un partido sobre otro, rebeliones, muy complicada la situación, ¿no? Para Estados Unidos, ¿cuáles eran los argumentos del triunfo de la guerra para Estados Unidos? El destino manifiesto, la doctrina Monroe, por la ambición de tierras para los numerosos inmigrantes recién llegados, ¿no? O sea, o sea, ellos triunfaron porque necesitaban esas tierras y nosotros no las trabajábamos. Ese es su argumento. Esas tierras estaban ahí y México no hacía nada por sacarles provecho. Entonces llegamos nosotros con una visión de a la tierra se le pone a trabajar, o sea, ¿no? Vamos a sacarle jugo y demás a todas esas tierras. Bueno, pues esa es la visión de ellos, ¿no? Y entonces, por la desobediencia al gobierno mexicano, por las diferencias de raza, de religión, de cultura, por la necesidad de encontrar un camino que conectara a los dos océanos. O sea, esa va a ser el objetivo. Ellos quieren más y más tierras, una por la llegada de inmigrantes, pero la otra es que ya están visualizando que van a querer un ferrocarril que conecte los dos océanos y de esa manera su comercio prospere y sean la potencia que son ahorita, ¿no? O sea, no viene de la nada, viene desde entonces, ¿sí? Por la superioridad militar del ejército invasor. Según esto, dicen que las armas que usaron los mexicanos en el 47 eran armas ya obsoletas, eran armas de la guerra de independencia, mientras que los invasores tenían armas mucho más poderosas, más nuevas, más, no sé, que servían más, o sea, mucho más rápidas, más ágiles, no sé cómo decirlo, pero esto es interesante, ¿no? Entonces sí hay pues una disparidad en la guerra por todo esto, ¿no? Y por la institución de la esclavitud. O sea, ellos también están interesados en extender una gran cantidad de estados que sean esclavistas
Y digo yo, y por un largo, etcétera, ¿no? O sea, hay otros motivos que ellos alegan, pero una última cosa sería decir, algunos norteños no estuvieron de acuerdo con esa guerra, ¿no? Entonces, personajes muy, muy, muy importantes como Abraham Lincoln, personajes como el general Ulises Grant, y hay otros, el propio William Prescott que yo dije, sí reconocían que había sido una guerra muy injusta, ¿no? Que había sido una guerra muy injusta. Hay abolicionistas que sostenían esto. Y esto va a traer un gran problema en adelante, pero bueno, esto ya es motivo para otra charla, porque va a crear un desbalance en los Estados Unidos. La adquisición de nuevos territorios llevaba a que cada territorio decidiera si quería ser libre o si quería ser esclavista. Texas dijo, yo quiero ser esclavista. California dijo, yo quiero ser libre. Pero entonces, digamos que la fuerza de los esclavistas aumentó y a los norteños esto no les vino nada bien, no se congraciaron con esto y eso los va a llevar a su guerra de secesión para 1860, ¿no? Y ya por último, un mapa que resume esta ansia de adquisiciones territoriales que tenía Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo empieza acá, esta es la región de las 13 colonias, ¿no? Pero se van haciendo hacia el oeste, al oeste, al oeste, al oeste. Le compran aquí, como decíamos, la Florida a España, le compran la Luisiana a Francia. Entonces, Texas, perdimos Texas en el 36 y luego se anexa a Estados Unidos. Acá está la Luisiana, ¿no? Esto es todo lo que perdemos en la guerra, o sea, ya no solamente perdemos Texas, sino perdemos todo esto, que es inmenso. Y luego, en medio de nuestra guerra, le compran Oregón a la Gran Bretaña, ¿no? Y aquí tenemos todavía la última, la última vez en que México pierde territorio a costa de Estados Unidos es la compra de Gadsden en 1853, que curiosamente es este pedacito rosa que uno diría, bueno, pues está chiquito. Es la época de la dictadura de Santana, o sea, Santana tiene mucho que ver en, eso es lo que vendió Santana. Santana no vendió esto no lo vendió Santana, esto lo perdimos porque perdimos la guerra. Esto es lo que realmente vendió Santana. Es un territorio muy importante porque ese territorio estaba lleno de ríos. Y a Estados Unidos le interesaba tener todas esas vías fluviales, ¿sí? Y no se cansaron. O sea, ya después no fue contra México, pero después compraron, aquí dice compra de Alaska en 1867, anexión de Puerto Rico en 1898, cuando la guerra con España, la guerra entre España y Estados Unidos en 1898, trae consigo la anexión de Hawái y la anexión de Puerto Rico, ¿no? Y por último acá dice compra de las Islas Vírgenes en ¿qué decía? En 1917 o algo así. Y eso es todo. Es de lo que quería compartirles el día de hoy.